Buenas a todos, estoy muy feliz de poder comenzar este nuevo proyecto en mi vida, en el que no solamente se trata de mí, sino de poder compartir un poquito de lo que estoy aprendiendo, un poquito de lo que quiero que el mundo empiece a conocer. Estamos en un país como México, en el cual pues somos un país en vías de desarrollo y es importante empezar a dar a conocer herramientas que son muy importantes para el sector laboral, la productividad y muchas cosas. Muchas cosas. ¿A qué me refiero con muchas cosas? Que con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos y la programación, hay miles y millones de cosas que podemos hacer. Yo soy economista de profesión y mi enfoque está direccionado hacia mi carrera, porque es lo que soy. Entonces, pero lo único, lo que no quiero que piensen es que esto que les voy a compartir es directamente aplicable solamente a economía, ¿no? Claro que no. Esto que hacemos en Python, en R y más adelante, en unos meses más, en Power BI y MySQL, este, son herramientas poderosas para poder desarrollar millones, miles de cosas. O sea, el potencial que tiene este tipo de códigos, lo que podemos hacer con ellos, lo que queremos construir, puede resolver muchos problemas económicos, financieros, de ingeniería, de aplicaciones, en la medicina. Es una maravilla lo que podemos hacer con esto. Entonces, para mí es muy importante darle gracias a Dios por emprender este nuevo proyecto. Y este va a ser el primer reto que vamos a hacer de una larga lista de reproducción en la que vamos a buscar aprender a programar, a entender la sintaxis de programación. No digo que sea una cosa sencilla como voltear una tortilla am, o patear una pelota, que tampoco tiene algo, que tampoco es sencillo. Me gusta mucho jugar fútbol, pero tampoco es sencillo patear una pelota. Lo que quiero darles a entender es que hay que entender el código y que este tipo de cosas pueden verlas como una especie de arte. Aquí pueden plasmar sus ideas, aprender, ser más autodidactas, querer hacer lo que ustedes quieran desde un código, poder analizar datos, programar juegos, resolver ecuaciones, aprender a escribir y muchas cosas más. Y estoy seguro de que Python sirve para muchas cosas que ni siquiera yo sé ni conozco. Y no lo digo con soberbia, sino es que es realmente enorme lo que se puede hacer con este tipo de cosas. Y hoy vamos a aprender la manipulación de listas y condicionales desde un ejemplo muy sencillo. Este va a ser nuestro reto uno. Tenemos que vamos a hacer una lista. Aquí en Python vamos a asignarle esta lista, o bueno, números se llama a la lista que yo creé, que fue de 0 a 9. Son 10 números. Python tiende a atender, o más bien Python cuenta desde el número 0. Entonces no empieza desde 1, 2, 3, 4, sino desde 0, 1, 2, 3, 4 y hasta muchos números más. Entonces, si a esta lista que está entre corchetes con 10 valores numéricos le podemos poner números. Y para imprimir una lista, como aquí la tenemos, basta con poner o escribir print y entre paréntesis números. Algo que podemos, aquí para el ejercicio de hoy tenemos que números es esta lista de elementos, pero podemos hacer otra cosa. Lo más sencillo y lo más básico de de una persona que va a aprender a programar. Y es, por ejemplo, aquí. A ver, vamos a poner aquí, vamos a poner un código y bueno, vamos a poner que Godzilla es igual a
una lista de sus películas. Uno, dos, tres. Y entonces, para imprimir o mostrar los valores de la lista que se llama Godzilla, pues, basta con poner y escribir, que casi siempre, o si no es que es así, que la sintaxis de Python es en Excel, perdón, en inglés. Estoy pensando en Excel. Entonces podemos imprimir y Godzilla. Ojo, es bien importante escribir tal cual nombramos a un objeto. Entonces, le, le damos control enter y se dan los valores de las películas de Godzilla. Entonces, eso es un ejemplo muy burdo, muy sencillo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo que quería aquí era mostrar cómo se hace una lista, le asignamos un nombre a esta secuencia o a este número de elementos ordenados, que en matemáticas es un vector. Este es un vector de orden 10. Este, le podemos asignar un nombre cualquiera. Aquí le puse números porque pues son números, pero tú le puedes poner como tú quieras. Y para mostrar esos números, pues puedes imprimir esa lista, mostrar sus valores. Ok, ahora, hoy lo que vamos a querer mostrar es que de esta lista tengamos los números pares, los números mayores a 5 y devolver la lista con solo números impares. Ok, aquí tenemos ahora def analizar guión bajo lista y entre paréntesis lista. Esto es muy similar a una ecuación matemática que podría ser def de definir una función x en función de y o que la función está en función de x. Esto es algo muy sencillo que todos hemos visto al menos en la preparatoria, incluso en tercer año de secundaria. Entonces, ¿qué quiere decir f de x? De una manera muy mm, burda es que todo lo que le pase a f depende de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacer un ejemplo muy burdo. Vamos a pensar que todo lo que le pase a f, en este caso, todo lo que me pase a mi depende de y X vendría siendo nuestro entorno o mi entorno. Entonces, otro ejemplo muy burdo de f de X es que una computadora está en función de su almacenamiento, por ejemplo, o de su memoria RAM, por tener datos burdos, o está en función de su procesador. O sea, los procesadores varían, a veces fallan, entonces el funcionamiento de una computadora depende. Esta es solamente una variable, digamos el procesador. Hay cálculos más variables que pueden ser X, Y y Z. Puede ser tanto del procesador, tanto de la RAM, tanto de la tarjeta gráfica. Pero bueno, esto no es, eso solamente es un ejemplo. Entonces, definimos analizar listas. Analizar listas vendría siendo la F y lista vendría siendo la X. Nuestro nombre, nuestra variable dependiente que se llama analizar listas va a depender de lo que nosotros le llamemos listas. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejercicio de números pares, de números mayores a 5 y de devolver la lista con solo números impares, vamos a acotar o vamos a decirle a la máquina qué es lo que queremos hacer. Y antes de eso es bien importante decirles que no se dejen sorprender por tantos números, por tantas letras, por tantos valores, porque al final de cuentas estas cosas son para ayudarnos a nosotros. No vayan a pensar ni piensen que esto está hecho para las personas muy inteligentes o que no tienen nada que hacer o que no tienen vida. Absolutamente todos podemos hacerlo. Y no estoy diciendo que yo sea el gran experto, pero con un poco de voluntad, todos podemos entender un poquito de programación y que no les sorprenda nada, para que no los apantallen ni nada de eso. Entonces, definimos
analizar lista que va a estar en función de nuestra lista. Y para esto vamos a tener que tenemos hasta ahorita cero pares, cero números mayores a 5 y cero y no tenemos una lista de impares. Pero ¿qué pasa aquí? Ok, para definir la lista, eh, esto va, véanlo como una receta del platillo. Aún no hemos cocinado nada, aún no hemos hecho nada. Esto apenas va a ser como la receta. Vamos a picar los ingredientes y al final lo vamos a echar al fuego para que se, para que se cocine el platillo. Pero esto solamente es la receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para definir, analizar lista en función de lo que nosotros llamemos lista? Pues que no tenemos aún nada, no tenemos pares, tenemos pares igual a cero, no tenemos elementos en cero, no tenemos elementos mayores a cero, perdón, mayores a 5 y no tenemos una lista de números impares aún porque no hemos cocinado nada. Esto solamente es como que lo que necesitamos antes de cocinar el código, antes de hacerlo. Para esto tenemos el ciclo for, que es un bucle. Un bucle, deben recordar, seguramente vieron la película de Doctor Strange, donde hay un personaje que se llama Dormammu. No me acuerdo qué es, pero es como que un ser eterno. No me acuerdo qué hacía. Creo que se comía los mundos o cosas así. El punto es que Doctor Strange les eh, se mete a su dimensión y hacen y como Dormammu no quiere acceder a lo que el Doctor Strange quiere, Doctor Strange lo que hace es hacer un bucle infinito de sus muertes. Entonces Dormammu lo mataba y volvía a revivir el Doctor Strange. Dormammu lo volvió a matar y volvió a revivir el Doctor Strange. Y así infinitamente hasta que Dormammu se cansa y ya no, y ya dice, está bien, ya lárgate, porque esto es peor que el infierno. Entonces, esto es un bucle, o sea, repetir una cosa, repetir una cosa, repetir una cosa, repetir una cosa. Eso es un bucle. También le puedes llamar ciclo, pero bucle pues se escucha un poco más sofisticado. Ahora, tenemos para cada número num puede ser aquí se le escribe num porque estamos hablando de números, pero no es algo que digas que tiene que ser siempre num. Por simpleza, número siempre es num. Así lo podemos nombrar. Aunque tú le puedes poner Godzilla, tú le puedes poner Capitán América, como se te antoje. Pero, o sea, es preferible que sea num, por así no te equivocas tanto. Ahora, para num, para cada número en la lista, este es un bucle for, que dice que para cada número haremos algo con ese número. Vamos a hacer algo con estos números de aquí. Con cero, con uno, con 2, con 3, con 4, con 5. Vamos a hacer algo con cada elemento de la lista. Ahora, este ciclo for, aquí es bien importante tener bien jerarquizado qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí def está pegado a la celda, al margen de la celda. Y adentro de def va a ir como que en su pancita una sangría. Esto va a decir que dentro de def o de la definición, este, tenemos algo, tenemos sus funciones. Dentro de su pancita de def tiene sus características. Es como nosotros. Dentro de nuestro cuerpo humano tenemos órganos y dentro de los órganos tenemos células y así muchas cosas. Pero, o sea, aquí no es lo que separa a cada elemento o a cada característica son sus sangrías. Entonces, aquí lo que define a def o sus características de inicio son pares mayor a 5 impares y ahora un ciclo for. Perdón, sí, un ciclo, un bucle. Entonces, dentro del bucle for vamos a tener if, else and if de nuevo. Y ahorita les explico qué es eso. Pero, o sea, cabe destacar que dentro de dev tiene sus primeras definiciones y un bucle dentro de él. Y dentro del bucle tenemos a esto. Si fuera el cuerpo humano, aquí tenemos el cuerpo grande, aquí tenemos nuestras facciones, por ejemplo, nuestra cara, y dentro de la cara tenemos ojos, y dentro de los ojos tenemos retinas, y dentro de las retinas tenemos venas o qué sé yo. No soy biólogo.
pero ni médico, pero algo así se me ocurre. Ahora, para cada número en la lista vamos a tener estas condiciones. Si el residuo del número dividido entre 2 es igual a cero, significa que entonces es un número par. ¿Y qué quiere decir con esto? Dice, oye, relájate, relájate, tranquilo. Ok. If en inglés y para nuestro idioma que es español significa sí, es un condicional. Es como que sí, mm, si yo lavo mi ropa en la noche, mañana no se va a secar a las 6 de la mañana. ¿Ok? Eso es como que un condicional. Y para estos casos tenemos opciones. Entonces, if podría ser, mm, por ejemplo, si los invitan a una fiesta pero no pueden ir. Si me invitan a una fiesta pero no me dejan salir, else entonces vendría siendo como, entonces me quedo en mi casa a jugar videojuegos y me pido una pizza. Entonces, estos son ejemplos burdos, como pueden ser if and else, pero pues eso son opciones a final de cuentas. Entonces, si a un número de nuestra lista de 0 a 9 entre 2 su residuo es igual a 0, entonces significa que el número es un par. Ya que, por ejemplo, a ver, 2 entre 2 su residuo es 0. ¿Ok? Si 4 se divide entre 2 su residuo viene siendo 0. Entonces, esta es una condición que se va a aplicar para todos los números de nuestra lista. Y inmediatamente después de que haga esto con cada número, si es un par, se le va a sumar uno y va a estar contando uno. Va a estar contando uno más. Por ejemplo, al número cero, claro, no me voy a meter en el tema del cero porque cero entre cero o cero entre... A ver, no, aquí sí es posible porque una cosa es cuando se indeterminan los números y hay tantas cosas que de repente uno piensa que se le cruzan, pero voy a tratar de no salirme del tema. Entonces, cero entre 2 pues va a ser cero, el residuo es cero, entonces es un par. Entonces, cuando ya tenemos un par, por ejemplo, con cero, tenemos que se le va a agregar uno a esta lista que hicimos que se llama pares. Entonces, pares ya no va a ser cero, va a ser uno. Y entonces cuando sea 2, 2 entre 2 va a ser su residuo va a ser cero. ¿Por qué? Porque son números exactos. ¿A qué me refiero? Recuerden que su residuo es lo que queda después de una división. Entonces, aquí, ok. Recuerden que el residuo es, por ejemplo, si tenemos de una división y nos sale 1.5, el residuo va a ser el punto 5, va a ser lo que queda, que no es un entero, ¿ok? Entonces, si ya teníamos el ejemplo 0 entre 2 va a ser igual a 0, no hay residuo. 2 entre 2 es igual a 1, pero no hay residuo. ¿Por qué? Porque es un entero exacto. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3. Entonces, no hay residuos ahí, entonces vienen siendo pares, ¿ok? Y si no son residuos, perdón, y si no son pares, si la división entre 2 resulta que tiene un decimal o algo que le sobre al entero o que no llegue al entero, entonces a esta lista que se llama impares se le va a agregar el número. ¿Y eso qué quiere decir? Pues el número, o sea, el número que no es par se va a agregar a la lista impares, apenas para agregarlo. Entonces, si al número 1, al 3, al 5, al 7 y al 9 se les va a agregar a la lista impares. O sea, aquí en este tipo de cosas, o sea, yo sé que es muy importante que uno sea pues muy pulcro y profesional, pero también quiero que se diviertan y que pues yo les cuente el chisme de la escuela o cosas bien existenciales. Aquí es para divertirse, para aprender un poquito mientras les platico cosas random que pasan en la vida. Es muy extraña la vida, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a aprender a programar esto. Ya después platicaremos sobre la vida.
Y bueno, aquí todos los pares, los impares, perdón, se van a ir a la lista impares y aquí se va a poner el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y ponemos otro if, que es si el número en cuestión es mayor a 5, entonces agregamos a la lista mayor a 5. Y entonces, como va a haber cuatro números mayores a 5, 6, 7, 8 y 9, entonces aquí va a aparecer un 4. Se van a ir sumando. Y bueno, para imprimir esto, vamos a hacer que se imprima el formato. Esta F es de formato. Esto es algo nuevo que he aprendido el día de hoy, que vamos a imprimir el formato de números pares. Todo lo que esté entre comillas, se va a imprimir. Es tal cual las palabras. Esto que está naranjita o en café, se va a poner tal cual está escrito. Y lo que está entre llaves es el dato que tenemos aquí. Esta va a ser nuestra sintaxis. Ok, tenemos el formato, el texto y el dato que tenemos en pares. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí podemos mezclar dos tipos de datos, texto y números. Entonces podemos hacerlo de una forma larga que después se las voy a enseñar, pero que pues ahorita no es lo mejor, puesto que es el primer ejemplo, es lo primero que estamos haciendo y no debemos complicarnos. Ok, algo que quiero expresarles es de que no se compliquen tanto en la vida. Yo sé que a veces como que uno quiere vivir la sensación de ver que uno puede y cosas así. Y sé que podemos, todos podemos con lo que tengamos enfrente. Pero el punto es de que a veces hay que tomar el camino más sencillo. Y yo estoy hablando, bueno, yo soy una persona católica, religiosa, no estoy queriendo decir que hagan cosas malas por ser fáciles, no, claro que no, y eso nunca lo voy a apoyar. Lo que pasa aquí es de que puede perderse tiempo al programar, puede perderse tiempo en tratar de querer hacer cosas y si uno se equivoca, puede llevarle tiempo encontrar el error y el tiempo en economía y en finanzas, el tiempo vale dinero, ¿ok? Entonces, tomen el camino sencillo aquí en la programación, en la vida no, sean siempre buenas personas, tomen el camino correcto, acérquense a Dios y cosas así. Pero nunca jamás en la vida pues tomen una decisión que afecte a otra persona o que los pueda afectar a sí mismos. Pero bueno, aparte de esto, aquí en print en imprimir con formato de números pares y entre llaves meter el dato que está aquí de pares y abajo en imprimir los números mayores a 5 y entre llaves el dato que está en mayores a 5, entonces lo va a imprimir y les va a regresar. Return es de regreso, nos va a aventar todo lo que esté en impares. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ponerle o le vamos a asignar el nombre de nueva lista a la función que ya tenemos definida aquí, analizar lista, y lista va a estar aquí nuestra nueva lista va a estar en función de nuestra lista que creamos que se llama números, como el libro de la Biblia, números. Qué buen libro, les recomiendo no saltárselo. Son hasta por cultura general, lean un poquito de eso y van a ver que no se van a aburrir. Entonces, tenemos aquí que ya tenemos nuestra función, definir todo esto que hicimos aquí fue para definir nuestra función que se llama analizar lista. Y a esta nueva lista que vamos a analizar, la vamos a ejecutar, pero ahora con el nombre de números. Que aquí tiene el nombre, aquí esto es lo que podemos decir como lista, pero pueden ponerle cualquier número incluso. Pueden ponerle el nombre que quieran, siempre y cuando sea que que esto está afectando el análisis. ¿Y qué quiero decir con esto? Ah, uno habla mucho y de repente se le olvida respirar. La función analizar lista la vamos a ejecutar sobre una lista.
y nuestro nuevo análisis se va a ejecutar con nuestra función analizar guión bajo lista, nuestra lista que se llama números. Ya sé que es repetitivo, puede ser redundante, pero a mí lo que me importa es que les quede claro. Y el problema es que se repiten muchas cosas. Así es la programación, ¿eh? Y es posible que ahorita se saquen de onda así, pero por eso pónganle un nombre específico y acuérdense de cómo le ponen a las cosas, porque es bien importante, porque a veces luego por eso no corre todo el código o nos salen cosas que no deben salirnos. Entonces, nuestro nuevo análisis de nueva lista va a ser igual o va a estar analizada con la función que definimos aquí y esto se lo va a aplicar a la lista números. Entonces, repito, nuestro nuevo análisis o lo nuevo que vamos a ejecutar va a ser igual a nuestra función que definimos aplicada a la lista números. Y vamos a imprimir los números impares. Aquí estas otras sintaxis, que si se fijan es diferente, pero va a aparecer cosas similares. Ok, aquí nos va a imprimir los números impares y esto va a aparecer independientemente de si está la coma nueva lista, de si está o no está. Esto va a aparecer números impares tal cual está aquí. Y coma nueva lista va a hacer va a aventar los números que retornan aquí a los impares. Entonces, cuando uno ejecuta todo, va a aventarle estos datos. Vamos a ejecutarlo todo. Ya ejecutamos números y vamos a ejecutar def analyze lista. Y ya se ejecutó. Y aquí tenemos nuestros valores. Si se preguntan, y bueno, ¿por qué aquí los print aparecen antes de ejecutar la función? Es porque estos dos que están aquí los va a ejecutar desde el momento o se van a imprimir cuando se ejecute nuestra función, ¿ok? Y ya solamente al final nos va a regresar y nos va a imprimir lo que sea nueva lista, ¿ok? Entonces, estos dos de aquí, así si los puedo subrayar, están dados por esta impresión. Y nos regresa los números impares. Y cuando ya tenemos el regreso que nos devolvió la lista impares, lo único que hacemos después es imprimir esos números impares de acuerdo a lo que está, a lo que nos aventó aquí. Entonces, si yo borrara esto, no me va a aparecer nada. No me va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque no estamos analizando ninguna lista, solamente se está aplicando la función que definimos, pero no se la está aplicando a ninguna lista. Entonces, es bien importante ejecutar ese, esa función sobre nuestra lista original que creamos y ya solamente poder imprimir, o sea, cuando ya ejecutamos esto, aparecen esto que está dentro de de nuestra función definida y mostramos los números impares que nos fueron devueltos en esta nueva lista. Y por eso es que imprimimos aquí, ¿ok? Ahora, ya con esto terminamos este archivo, bueno, este primer acercamiento a lo que es la programación y la lógica con Python sobre manipulación de listas y condicionales. Y les voy a platicar un poquito sobre cómo les quiero enseñar esto. Ya sé que hay personas que son ingenieros, que son programadores profesionales, que seguramente me podrían juzgar por cómo los estoy explicando, pero a final de cuentas ese es mi objetivo, que no se aburran y que puedan aprender y que se metan bien a la cabeza de que con esto, ay, miren aquí, hoy uno tiene, ya, también tiene sus faltas de ortografía, o bueno, error de dedo,
de que no se limiten a pensar que esto solamente es para personas con estudios o cosas así. El potencial que hay en esto es enorme y no tienen por qué limitarse. No tienen por qué limitarse a que piensen que no pueden hacerlo. Hay miles de cosas que hacer. Si hay personas que les gustan los videojuegos, se puede hacer videojuegos con esto. Si hay personas que les gusta programar, hacer aplicaciones, se pueden hacer aplicaciones con esto. Yo ahorita estoy en Google Colab, donde estoy corriendo el código, pero lo podemos hacer desde Jupyter Notebook y eso es algo que les voy a enseñar a usar después. Pero lo importante aquí es que no hay un límite exacto sobre qué es lo que podemos hacer con estas herramientas. Podemos analizar datos, podemos hacer miles de cosas, podemos quizá hacer un videojuego. El punto es que no se detengan para hacer cosas buenas para nosotros, para hacer buenas cosas por la sociedad, por nuestro país, para sí mismos, para su familia, que ustedes se sientan orgullosos de sí mismo y que no abandonen lo que les gusta. Y que si les gusta este tipo de cosas o les gusta la música, que también es una ciencia, para mí es un arte, es una cosa magnífica la música, o si quieren ser deportistas, o si quieren ser grandes programadores, o incluso millonarios, siempre y cuando hagan las cosas bien, obvio, lejos del crimen y de miles de cosas más, no se detengan. Yo sé que el contexto y en dónde crecemos, nuestras condiciones económicas, pero ¿de qué nos sirve la vida si no estamos peleando por algo? Entonces, por favor, programadores, actuarios, no me juzguen por el tipo, por cómo cuento las cosas aquí en mis videos. Yo sé que a lo mejor no es lo más práctico, pero lo importante es que se diviertan, lo importante es que aprendan algo y que se interesen por esto, porque el país lo que más necesita es personas con ideas, personas con voluntad, personas con sueños y con metas. Entonces, no os cortéis las alas, por favor, porque, y seguramente si esto funciona y empiezan a verlo, pues yo sé que todos pueden comentar lo que quieran, pero pues no sean tan agresivos. Poco a poco yo también voy a ir mejorando en mis cursos, pero no sean tan agresivos diciendo, a lo mejor yo me estoy equivocando mucho y me gustaría que si me equivocara me lo pusieran también en los comentarios para saber en qué estoy haciendo mal y también aprender junto con ustedes. Y es bien importante este tipo de cosas para que puedan trabajar en distintas áreas. Yo la verdad no sé si en la salud se haga, pero yo estoy seguro de que algún campo aplicable a la salud, a las ciencias médico-biológicas, a psicología, algo debe servir aquí. Entonces, no sean tan duros, vamos a seguir aprendiendo. Este es solo el primer video de muchos. Y bueno, les deseo muy buen día, muy buena noche, muy buena tarde, donde quiera que estén. Y espero poder aprender y seguir haciendo videos y ir haciéndolos mejor. Y que también me apoyen para que ustedes puedan seguir aprendiendo y les pueda compartir ciertas cosas. Este canal no solamente está hecho para que aprendan esto, vamos a hablar de música, de cine, de películas, de libros, de fútbol, de animales, de Dios, de muchas cosas. Y bueno, yo soy una persona religiosa, no vayan a sesgarse de que porque a mí me gusten ese tipo de cosas, no tenga fiabilidad. Mi fe es aparte y eso nunca va a cambiar. Pero esos videos, si no los quieren ver, pues los pueden omitir y pueden seguir viendo pues el contenido de programación, de economía, de finanzas, de los libros, de las artes, de muchas cosas. Pero el punto es que aquí no nos cerramos solamente a una cosa. Mi nombre se los voy bueno, yo me llamo Jesús, yo me llamo Jesús y para mí esto es algo bastante emocionante. Es muy chistoso como, bueno, ¿saben qué? Mejor les explicaré y les daré una mejor introducción en un video más aparte explicando de cómo fue que tengo esta idea de hacer videos y nos vemos para la siguiente sesión de Python. Excelente, excelente día, noche, no lo sé, donde estén, pero que Dios los bendiga y los cuide siempre.